Buenas noches con todos. Por favor, vamos a esperar unos 3 minutitos para ver si se nos conectan más participantes, ya que hubo un pequeño contratiempo, por lo cual no se pudo conectar a las 7 en punto. Entonces, esperemos un momentito, por favor. Gracias. Ya. Una con Buenas noches con todos los participantes. Por favor, ayúdenme apagando los micrófonos. Gracias. Para poder iniciar la clase. Listo, muchas gracias. Dándoles un buen inicio de semana, esperando que estos 3 días que tenemos esta semanita de curso nos sirva demasiado. Vamos a ver esta semana lo que son la clasificación de medicamentos. Vamos a tratar de ver los más básicos, ya que como farmacología es súper extensa, pero para no complicarnos vamos a tratar de ver lo más básico de ellos, un poco de dosificación, un poco de acción terapéutica que cumplen ellos y diferentes nombres comerciales que los podemos encontrar en el mercado en todo el Ecuador, ¿ya? Antes de empezar la clase de hoy, voy a empezar preguntándoles respecto a las recetas de la semana pasada, si tal vez tienen algún inconveniente o quedó todo claro. Bueno, Mariuxi, por favor, no sé si nos puedes ayudar dando un pequeño resumen de qué era una receta, clasificación. Auxiliar de farmacia. Buenas noches, Buenas bioquímica noches. Carmen. Te saluda Marixi Samaniego, de Multimedia. Estoy el día de hoy acompañándoles. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Maritza. Bienvenida. ¿Qué tal? Sí, hoy día estoy por aquí de oyente. Ya, chévere. Entonces vamos a empezar recordando y dándole un pequeño intro de lo que vimos la clase, la última clase de la semana pasada. Y de ahí empezaremos ya con la clase de hoy. Muy bien.
Mariusi, por favor, ¿nos podrías encender el micrófono? Y ayudarme a un pequeño resumen de la clasificación de las recetas, cómo estaban clasificadas, cómo tendríamos que recibir una receta que sea de forma correcta, qué parte de la receta se quedaba, o podíamos nomás enviar la receta, dispensar el medicamento y enviar la receta al paciente. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se lo escucha. Perfecto, muchas gracias. Yo pensé que no me escuchaban porque nadie me contestó. Cualquier otra persona que desee participar con respecto a la última clase para que quede claro esto de lo que son recetas. Eric, por favor. Ya, bueno, decía que las recetas médicas son documentos legales, que las únicas personas que pueden darlos son médicos legalmente capacitados. También estaba que la receta tiene dos partes, la parte de la prescripción médica y de las indicaciones. En este caso, nosotros nos hemos que dar la parte de la prescripción médica. Muy En la bien. prescripción médica tenía que estar incluido el centro de donde se expende la receta, el cargo del médico con el nombre y el registro de la CENESID, la dirección, teléfonos, también debería estar el nombre del paciente, algunas veces el diagnóstico y tiene que estar la edad. Muy bien, la Eh, edad. Bien. También usted nos mencionó que las recetas generalmente se las puede hacer válidas por un mes y que tiene que estar la firma y sello del médico. También nos dijo que habían recetas especiales, que estas son las que las da el Ministerio de Salud directamente. Estas son para sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tienen una duración de 72 horas. Eso. Muy bien. Listo. ¿Y qué tiene? ¿Tiene que estar lleno o puede faltar algún parámetro en las recetas especiales? Tienen que cubrir todos los Tienen que estar parámetros. perfectamente llenos. Listo. Muy bien. Ahí tenemos un pequeño resumen de lo que vimos en recetas la semana anterior, ¿ya? ¿Por qué es importante ello? Porque una persona que dispensa medicamentos es la persona que va a manejar este tipo de información con respecto a recetas. Entonces es súper importante mantener esta información siempre actualizada, ¿no? Entonces cualquier cambio que se realiza, sea ARSA o sea Ministerio de Salud, tiene que estar actualizados ustedes también respecto a esos cambios, ¿ya? Muy bien. Esta semana, como les dije, vamos a ver un poco de clasificación de medicamentos. No podemos expandirnos demasiado ya que la información es bastante, entonces vamos a tratar de ver lo más básico a manera de que en el momento en que ustedes recepten, almacenen o dispensen un medicamento, tengan el conocimiento necesario de saber lo que están dando, ¿no? Saber lo que están almacenando y saber lo que están recibiendo. Entonces es por ello que vamos a darle un poco de clasificación de medicamentos. Esta semana vamos a empezar con medicamentos que son específicos para el aparato digestivo. Empezaremos con lo que son antiácidos y antiflatulencias. ¿Cuál es su acción terapéutica? Es un medicamento que está encargado de normalizar el ácido clorhídrico en el estómago. Por ello se lo llama antiácido, ¿no? Y alivio y prevención de exceso de gases en el tracto digestivo. Esto es la función de antiflatulencias. ¿Qué medicamentos encontramos dentro? Como principio activo tenemos el malgaldrato, más simeticona, o también viene malgaldrato solo, o también viene mezclado malgaldrato con un hidróxido de aluminio. Van a haber varias combinaciones, pero al final lo que nos interesa es que tanto el malgaldrato como el hidróxido de aluminio van a ser los antiácidos que lo que van a hacer es normalizar el ácido clorhídrico en el estómago. ¿Ya? Y la simeticona es un antiflatulencias que va a ayudar a evacuar los gases que se encuentran atrapados en el intestino. Ahora, tenemos otro principio activo que es el hidróxido de aluminio más magnesio y simeticona, más conocido como Peptocid. Tenemos el alginato de sodio, carbonato de sodio más simeticona. Estos tres principios activos que lo tiene el Milpax cumplen la misma función, ¿ya?
Son diferentes principios activos, pero a la final van a cumplir la misma función. Tenemos carbonato de magnesio más hidróxido de aluminio y dimeticona o simeticona, que este compuesto, este principio activo, lo único que va a ayudar es a evacuar los gases que se encuentran atrapados en el intestino, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas presentaciones que tenemos a nivel del Ecuador, ¿ya? El más conocido y uno de los más vendidos es Acitib, malgaldrato más simeticona. Tenemos ahí las presentaciones. Viene tanto en suspensión como en tableta masticable, ¿ya? Tenemos también los miligramos de ellos. Como se podrán dar cuenta, cuando viene en suspensión, son diferentes miligramos a las tabletas masticables, sobre todo en la simeticona, baja un poco la concentración. Tenemos el Peptocid, que este más se lo conoce por la cantidad de hidróxido de aluminio que lleva. El efecto secundario de este medicamento es que en algunas veces las heces fecales suelen ser cafés o negras. Y hay mucha gente que la confunde con sangre en las heces, pero no, es el color normal que hace evacuar este tipo de medicamento. Y también tenemos el bismutol, que es muy parecido al principio activo y por ello también algunas veces sus heces también suelen ser negras, ¿ya? Pero no hay que confundirlos porque no hay ningún tipo de alteración en sí si las heces son de ese color al momento que se consume este tipo de medicamentos. Es una forma de ser eliminada. Listo. Seguimos con los antiúlceros. Como la palabra lo dice, ¿no? Para las úlceras gástricas. Dentro de cuales tenemos el misoprostol, que uno de los principios activos más conocidos es la Citotec. Perdón, el nombre comercial es la Citotec, o también lo encuentran como misoprostol. En genérico, ¿no? Solo hay esos dos en las farmacéuticas. A nivel del Ecuador solamente se lo vende en estos dos, en este nombre comercial y como principio activo. Y también tenemos el bismutol, que ya lo vimos anteriormente, que también es un antiulceroso, ¿ya? ¿Por qué? Por el bismuto que tiene, el bismuto va a proteger la mucosa gástrica y a reducir el ácido clorhídrico, y esto hace que también haga función de antiulcerosos. Por eso muchas veces cuando van a las farmacias o cuando van al médico mismo, con malestar a nivel de la boca del estómago, ¿ya? Con un proceso inicial de gastritis, lo que sí, y un antiflatulencia, ¿ya? Es para tratar también de normalizar el ácido clorhídrico y proteger la mucosa gástrica. Dentro de este misoprostol tenemos que la Citotec es muy conocida, pero no tanto por el principio activo, por la acción terapéutica que ejerce, sino más bien por el efecto secundario que realiza este tipo de medicamentos. El misoprostol es uno de los medicamentos que tiene que ser vendido con receta médica. No se lo puede vender sin receta médica, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Citotec tiene como un efecto secundario ser abortivo, ¿ya? Aunque su acción terapéutica en sí es ayudar a las úlceras gástricas que ya se encuentran con sangrado. Pero ahorita, en la actualidad, no se lo utiliza para eso. Entonces, el misoprostol tiene que ser con receta médica. Caso contrario, no puede salir de la farmacia. La receta médica tiene que estar enviada, sea por un ginecólogo o sea por un gastroenterólogo. Ya, estas dos personas, esos dos médicos son los autorizados para poder medicar lo que es Citotec, porque los ginecólogos se utilizan para procesos de aborto, cuando realmente el feto no hay ningún tipo de solución. Entonces, haya fallecido o diferentes circunstancias que se puede dar en un embarazo, donde necesitan eliminar el feto para poder realizar un legrado, y es por ello que mandan la Citotec. Y los gastroenterólogos para normalizar la Helicobacter pylori y disminuir la úlcera gástrica que presenta el paciente, ¿ya? Entonces, ese es el efecto secundario más fuerte del misoprostol. Tenemos aquí la presentación de los dos. Luego tenemos los antihistamínicos H2 y inhibidor de bomba de protones. ¿Qué es lo que van a ayudar a al proceso de a bajar los niveles de Helicobacter pylori
¿ya? Recordemos que el Helicobacter pylori son bacterias que se encuentran normal en el estómago, pero al momento en que empiezan a multiplicarse es cuando empiezan a causar ciertas molestias a nivel de estómago, aumenta el nivel del ácido clorhídrico y por lo tanto empieza ese malestar estomacal, ¿ya? Entonces, estos lo que van a hacer es inhibir la bomba de protones, bajan la cantidad del ácido clorhídrico y ayudan a solucionar esta ardezón a nivel de estómago. Dentro de ellos tenemos el principio activo como ranitidina. Otros principios activos tenemos como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol y rabeprazol. Dentro de los más vendidos actualmente tenemos omeprazol, esomeprazol y lansoprazol, ¿no? Todo depende de los precios. El más utilizado es el omeprazol por ser un poco más económico, a diferencia de los otros que más o menos es el doble de precio. Nombres comerciales tenemos como ranitidad. La ranitidina ya se la está sacando poco a poco del mercado. Y dentro de los nombres comerciales del omeprazol tenemos omesol, del lansoprazol, lansopral, del esomeprazol, deroprax, y el ulcosol. El ulcosol es una mezcla de omeprazol más bicarbonato de sodio. ¿Por qué el bicarbonato de sodio? Este va a ayudar a neutralizar, ¿ya? Entonces, el bicarbonato lo que hace es un ajuste de pH y ayuda a neutralizar la acidez estomacal. Por eso hay también muchas personas que lo utilizan en ayunas. Ya, entonces ponen una pequeña pizquita en agua y eso les ayuda a aliviar los síntomas. Es porque este controla la acidez estomacal. ¿Ya? Entonces, esas combinaciones también se han hecho en medicamentos que lo tenemos como ulcosol. Existen varios nombres comerciales más. Estos solamente son pequeños ejemplos. Dentro del efecto secundario, se me olvidaba anunciar, este tipo de medicamentos provoca un poquito de náuseas, ¿ya? Por el mismo hecho de hacer el control del ácido clorhídrico, va a provocar un poquito de náuseas. Solo en algunos casos, pero ya. Aquí tenemos ejemplos, tenemos el ulcosol que viene en varias presentaciones y tenemos el lansopral, que en este caso lo presentamos como cápsulas, ¿ya? Tenemos lo que son los antidiarreicos. Los antidiarreicos nos van a ayudar a disminuir las evacuaciones líquidas. La acción terapéutica es inhibidor del peristaltismo intestinal y colabora en el equilibrio digestivo, ¿no? Entonces, ayuda a regular el peristaltismo, ayuda a que las evacuaciones líquidas se controlen y así poder controlar la deshidratación que se puede provocar por medio de las diarreas. Dentro de los principios activos tenemos la atapulgita, que se lo conoce como Diaren. Este es un medicamento que está considerado dentro de los antibióticos, pero es un medicamento súper básico que actúa solamente para diarreas, para ayudar a controlar lo que son diarreas. Luego tenemos otros principios activos que son diferentes cepas de bacterias, como tenemos el Lactobacillus, Acinetobacillus, las esporas de Bacillus clausii y la Saccharomyces, ¿ya? Estos son diferentes tipos de bacterias que lo que hacen es ayudar a multiplicar las bacterias buenas en el estómago y así provocan una igualdad de bacterias y por lo tanto ayuda a disminuir la diarrea. Dentro de nombres comerciales, creo que todos los hemos conocido alguna vez, por lo menos alguno de ellos. Enterogermina, que más es consumido por niños menores de 1 año. A niños ya mayores de 1 año hay que subirle dosis, entonces referente a precio, mejor se da otro probiótico que le sale a mejor precio y le sale incluso en el tiempo de dar las indicaciones terapéuticas es cada 12 horas o cada 24 horas, según la cantidad de evacuaciones líquidas que tenga el niño. Pero la enterogermina, esa normalmente se la tiene que dar una cada 8 horas, ¿ya? Y si las evacuaciones son abundantes, incluso cada 6. Entonces es por ello, por diferencia de precios, mejor se da otro tipo de producto que va a ayudar a calmar con menos producto y más largo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos el Actiol, tenemos el Multiflora, el Bioflora y la enterogermina. Igual esos también hay para adultos. La dosificación de ellos
Es dependiendo la cantidad de evacuaciones líquidas que tenga el paciente. Pero máximo son dos diarias, sería cada 12 horas o uno cada 24 horas. Ya tenemos otro antidiarreico que es la pentina, que tiene lactobacillus y acidophilus. Este tenemos que es el LA probiótico. Ya hace el mismo trabajo que los probióticos anteriores, ¿no? Que ayuda a multiplicar las bacterias buenas y así disminuir las evacuaciones líquidas. Perfecto. Ahora, ¿cuándo se lo puede consumir? ¿Cuál es el efecto secundario de estos? Si esto se los consume sin tener evacuaciones líquidas, sin tener procesos diarreicos, estos pueden hacer un efecto de estreñimiento. Ya, entonces por eso se lo tiene que considerar la dosificación que se tiene que dar. No es que por el hecho que sean bacterias se las puede consumir así nomás. Ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello. Listo, tenemos aquí algunos ejemplos. Dentro de los más vendidos tenemos multiflora, enterogermina, bioflora también es excelente. También se lo utiliza cuando recién están empezando los malestares. A nivel intestinal también se los utiliza para ello. También se los utiliza profiláctico, o sea, quiere decir que luego de un tratamiento que se le dio para diarreas, se lo utiliza para, pero la dosis de eso es uno diario, ya para poder regenerar de nuevo las bacterias por una deshidratación que haya tenido el paciente. Siempre lo que son antidiarreicos, nunca se los puede enviar solo, jamás. Siempre tiene que ser enviado un antidiarreico acompañado de electrolitos, ¿ya? De suero oral, sea hidritis, sea Pedialite, cualquier tipo de suero oral. ¿Para qué? Para ayudar a recuperar la descompensación que tiene el paciente. Ya, si no se le da un suero oral, no hay hidratación de parte del paciente, no vamos a colaborar en nada con este medicamento. Ya, el paciente puede sufrir una deshidratación, sobre todo en niños. Hay que actuar rápido porque la deshidratación de ellos es rápida. Entonces, si no se lo controla, puede ir a parar en el hospital por una deshidratación. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Listo. Luego tenemos lo que son laxantes. Dentro de los laxantes, tenemos que son productos que ayudan a estimular y lubrica las masas fecales. ¿Ya? Entonces, van a ayudar a evacuar. Ahora, depende del producto. Hay productos que son de venta libre y hay productos que son con receta médica. ¿Ya? Por ejemplo, el pucosulfato sódico es el que se lo conoce como Dulcolax. Existen diferentes presentaciones. Ya tenemos grajeas, tenemos en perlas y según la presentación, la forma farmacéutica también viene la dosificación. Si el paciente lleva estreñido más de 3, 4 días, no ha hecho ningún tipo de heces fecales, si ustedes le dan una Dulcolax, ese paciente no le va a hacer nada. ¿Ya? Ese paciente va a seguir estreñido, va a llegar a la farmacia y va a decir que ese medicamento no sirve. No es que no sirve, es que las masas fecales que se encuentran en el intestino del señor son demasiado duras que este medicamento no hace el efecto correcto en este tipo de masas. Entonces, ¿cuándo se utiliza este? Cuando el estreñimiento recién está en un día, ¿ya? O también se lo utiliza mucho para los pacientes que al otro día tienen que coger muestra de heces, realizarse diferentes tipos de exámenes. En este tipo de procesos se utiliza la Dulcolax, ¿ya? Tenemos el Calcia angustifolia, que son el Ciruelax. Este es un principio activo natural, es de origen chino. Es un laxante que se encuentra en diferentes presentaciones. Tenemos en tabletas forte, tenemos en tés, tenemos en jalea. Existe variedad de formas farmacéuticas de Ciruelax. Este, al igual que el anterior, solamente le sirve cuando está empezando recién un proceso de estreñimiento. Si el proceso de estreñimiento son varios días, probablemente si este lo toma solo, no le va a servir. ¿Ya? Tenemos la lactulosa, que hay cantidad de nombres comerciales con el principio activo de lactulosa. En este caso le he puesto el ejemplo de la Lactulax. La lactulosa es
una suspensión a manera de aceite que se lo dosifica según el malestar del paciente, ¿no? Según cuántos días lleve estreñido el paciente, se realiza la dosificación de este medicamento. No se lo puede dar a niños, sobre todo niños demasiado pequeños, les hablo de 3 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque se le puede causar una diarrea y se le puede causar una deshidratación, incluso una obstrucción intestinal. Ya es por eso que la lactulosa no se le puede dar a niños, ya a menos que el doctor le recete porque el niño sufre continuamente de estreñimiento. Caso contrario, no. Ya, la lactulosa, como les dije, es a manera de aceite. La mejor forma de dosificarlo, como tiene forma de aceite, es tomarse la cucharada del aceite de lactulosa y un vaso de agua tibia atrás, ¿no? Entonces, lo hacemos como a manera de destapar sifón. No sé si alguna vez han hecho ese proceso o han visto. Entonces, ese es el proceso que va a hacer, ¿no? Entonces, va a la cucharada de lactulosa y atrás un vasito de agua tibia, lo más calientito que pueda tomarlo, y hace este tipo de proceso, ¿ya? Tenemos la semilla Psyllum muculoide, que es el mucilán. Al igual que el Normolax, que son fibras naturales, ambos son fibras naturales, son diferentes principios activos, pero ambos son fibras naturales. Normalmente se la toma una persona que sufre estreñimiento de manera normal, se lo toma en los jugos, en los desayunos, o cuando ya siente que su estómago está un poquito pesado, entonces se lo llevan de manera diaria, ¿ya? Entonces lo toman, lo realizan en los jugos o en las agüitas, en cualquier tipo de que sea bebible, lo ponen ahí, ¿ya? Pero como les digo, este tipo de medicamentos, todos estos, en pacientes que tengan estreñimientos de más de 4 días, posiblemente este tipo de medicamentos ya no les haga efecto. Para ello existe el Enemaflid, que lo vimos el otro día. Este es un proceso que se lo hace por vía anal, se hace como un lavado de intestino y ahí le permite la evacuación de estas heces fecales ya hechas masas, ¿ya? Listo, tenemos aquí algunos ejemplos. El Lactulax también nos viene en sobres. Ese sobre es una dosis, ¿ya? Para un adulto es una dosis, no es que de ahí vamos a sacar 4 dosis, no, ese sobre, cuando la persona está estreñida más de 2 días, se envía ese sobre con un vaso de agua tibia, se lo tiene que tomar todo, ¿ya? Listo. Tenemos lo que son enzimas digestivas. ¿Qué son enzimas digestivas? Estos son extractos pancreáticos que colaboran a una mejor digestión, ¿ya? Como nos indica aquí, son diferentes enzimas que son propias del intestino, ¿ya? Entonces van a llegar al intestino y van a colaborar a la absorción y a la distribución de los alimentos. Va a facilitar la digestión, va a evitar que se llene de gases, ¿ya? Sobre todo aquellas personas que no pueden tomar leche. Aquellas personas que con cualquier tipo de comida empieza un proceso inflamatorio en el estómago y un proceso de acumulación de gases. Entonces, si toman estas enzimas digestivas, van a hacer que trabaje mejor el intestino y por lo tanto se absorba de una mejor forma, evitando estos malestares de llenura, ¿ya? Tenemos como principio activo la pancreatina reforzada, más amilasa y más lipasa. Estas 3 son enzimas que vienen en una sola. ¿Cómo tenemos la digestopan forte? ¿Ya? Muchos conocen la digestopan forte. En algún momento alguien la haya tenido que tomar. Son las pepitas que tienen, es una cápsula que tiene 3 pepitas dentro. Entonces, cada pepita de esas es una enzima digestiva. Luego tenemos la pancreatina más simeticona. ¿Quién tiene esto? Tiene el Nutricin Plus y tiene el Creo. ¿Ya? Son súper buenas para ayudar a la digestión. ¿Listo? Luego tenemos los hepatoprotectores. ¿Para qué nos sirven los hepatoprotectores? Para poder proteger las células hepáticas. Nos permite proteger las células hepáticas. ¿Cuándo? Cuando se come demasiada grasa, sobre todo en pacientes que no pueden comer grasa y empieza a inflamarse el intestino, empiezan a tener procesos diarreicos.
¿ya? Para todos esos procesos tenemos los hepatoprotectores. Para pacientes que son alcohólicos, también, ¿ya? ¿Por qué? Porque les ayuda a trabajar de una mejor forma el hígado y eliminar el alcohol. Para pacientes que tienen diferentes tipos de chuchaqui, ¿ya? Cuando tienen también ello, también es muy bueno. ¿Para qué más nos permite? También nos permite para pacientes que comen muchas carnes rojas, también, que comen muchos fritos. Y entonces, si las personas ya empiezan a tener ese tipo de malestares cuando consumen ese tipo de frituras, antes de empezar a comer esto, ya deben tomarse. Normalmente también lo utilizan para el chuchaqui, se mandan 2, 3 antes de empezar a tomar. También les ayuda porque los hepatoprotectores es un principio activo de silimarina más complejo B. Entonces, al hacer esta composición, va a hacer que el hígado empiece a trabajar de mejor forma y ayuda a excretar lo que no necesita. Pero recordemos que a pesar que parece que fuera súper bueno, estamos obligando al hígado a que trabaje más. Entonces, tampoco es un punto como que le agrada mucho a su cuerpo. Entonces, tomarlo de vez en cuando, sí. ¿Ya? Pero mientras podamos tener una alimentación balanceada, que no sea con demasiadas frituras, que no sea demasiado alcohol, que no sea nada de esas cosas, es mejor, ¿ya? Porque a la final son hepatoprotectores, ayudan a proteger, pero asimismo ayudan a que el hígado trabaje más fuerte. Entonces, en algún momento el hígado se va a cansar y va a empezar de nuevo los problemas, ¿ya? Dentro de los principios activos, como les decía, silimarina, más complejo B y coenzima Q10. Dentro de estos tenemos como nombres comerciales Simepar, Epalib y Simarin Plus, ¿ya? Con estos 3 tipos de compuestos. También tenemos el L-ortinonina y el L-aspartato. Tenemos el Epamer. Este específicamente, por sus principios activos, se lo utiliza en personas que sufren de alcoholismo, ¿ya? Y también tenemos los fosfolípidos esenciales como el compensial, que este viene acompañado de complejo B y va igual a ayudar a proteger el hígado. Listo, tenemos aquí 3 presentaciones de las que comúnmente se venden. Epalib, Cufercuforte y Epamer, ¿ya? Entonces, para las personas que tal vez no los conozcan, esos son 3 productos de los que más rotan en las farmacias. Listo, tenemos los antiespasmódicos. Cuando hablamos de un antiespasmódico, hablamos de la interrupción de una contracción involuntaria del intestino, ¿no? Del músculo del intestino. Entonces, un espasmo es este movimiento que hace el intestino cuando ustedes toman leche o cuando comen fritos o incluso hay veces que porque no comen, provoca un poquito de inflamación a nivel del intestino y se sienten unos movimientos, estos se llaman espasmos, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a hacer el antiespasmódico, va a interrumpir estos espasmos, ¿ya? O también se los conoce como paralización del intestino. Eso es lo que va a ser el principio activo de los antiespasmódicos, ¿no? Entonces, el espasmo está haciendo una contracción, un movimiento, y los medicamentos, los que son antiespasmódicos, van a hacer que se produzca una paralización del intestino y ya no haga el peristaltismo. Dentro de los principios activos tenemos el propinox más clonixinato de lisina, ¿ya? Los dos son antiinflamatorios. Dentro de sus nombres comerciales tenemos como Sertal compuesta. Luego tenemos el N-buril bromuro de iosina más ibuprofeno. Como nombres comerciales tenemos Buscapina, Duopas, Paracolic, dentro de los más vendidos, ¿no? De ahí existe más nombres. Luego tenemos el bromuro de pinaverio más simeticol. El bromuro de pinaverio podemos decir que son familias con el bromuro de iosina. Tenemos dentro de estos como Dicetel y Alevian Duo. Esos son los 2 nombres comerciales.
Ahora, ¿cuál es el detalle de estos antiespasmódicos? Recordemos que les dije que paraliza el peristaltismo del intestino. Entonces, ¿cuándo se lo puede dar y cuándo no se puede dar antiespasmódicos? Normalmente se los lleva para el dolor de estómago. Ahora tenemos que diferenciar qué es un dolor de estómago o si en verdad solamente es un movimiento involuntario, o sea, o es una indigestión. Entonces, dependiendo de esto, se tiene que dar el medicamento. ¿Por qué los antiespasmódicos tenemos que tener cuidado? ¿Por qué? Porque al momento que paraliza el intestino, si el paciente está con diarrea, y normalmente quiere decir que las evacuaciones dentro del intestino están líquidas, el proceso está líquido y por eso tiene un proceso de diarrea, ¿no? Entonces, al momento que damos esto para el dolor, lo que vamos a hacer es que el intestino se quede quieto, pero no se va a eliminar las evacuaciones líquidas, sino que simplemente el intestino va a dejar de hacer movimientos. Entonces, al momento que pase este efecto, puede ser que la diarrea sea mucho más fuerte porque se acumuló las evacuaciones líquidas dentro del intestino. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Realmente a mí no me gusta combinar los antiespasmódicos con los antidiarreicos, ¿ya? Porque siempre esa pequeña inflamación que siente una persona cuando está con evacuaciones líquidas abundantes, son dolores musculares que se dan de forma normal por el exceso de evacuaciones que está haciendo, ¿no? Entonces es un dolor normal, es un dolor que según ya como vaya disminuyendo las diarreas, va a ir quitando ese dolor. Entonces, yo no les aconsejo que se combinen esos dos tipos de cosas. ¿Ya? Listo, tenemos aquí el Duopas y la Sertal compuesta que también nos vienen ampollas. Listo, tenemos los antieméticos. Los antieméticos son medicamentos que suprimen o alivian los síntomas de sensación de náuseas. Son medicamentos que se los utiliza para pacientes que salen de quimioterapias o también para pacientes para las náuseas del viajero, que comúnmente se los llama. Son pacientes que no pueden viajar mucho porque tienden a evacuar, ¿no? Tienden a hacer náuseas o a hacer vómito. Entonces, para este tipo de pacientes son los antieméticos. Dentro de los principios activos tenemos el dimetilhidrenato. Dentro de su nombre comercial tenemos el anautin y el pacedol. Son uno de los medicamentos más suaves. Normalmente este tipo de medicamento se da para los pacientes que van a viajar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la forma de acción de este? Es que se lo consume y más o menos en media hora hace un efecto que le va a dar sueño. ¿Ya? Entonces, este tipo de medicamentos no lo puede tomar la persona que va a conducir. Tenemos luego la metoclopramida, que se lo conoce como Clopan. Este tipo de medicamentos, igual que el clorofenotiazina, cospina, más trimetupina o mosaprida, todos esos tres medicamentos son medicamentos que solamente se los da con receta médica. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos son específicos para pacientes que tienen vértigo, que son enfermedades que son crónicas, o para pacientes que están saliendo de procesos de quimioterapia. ¿Ya? Entonces, eso, dentro de los nombres comerciales tenemos como Clopan, 6-Copin, Colipan y Mozart Plus. Sobre todo el 6-Copin, así que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Ese no se lo puede dar si no es con receta médica. Listo, tenemos aquí los medicamentos para que más o menos los conozcan. La forma de presentación que vienen. El Clopan viene en ampollas, también viene en tabletas. El anautin viene en tabletas y el pacedol también viene solamente en presentación de tabletas, ¿ya? Listo, tal vez alguna pregunta hasta aquí. No, de mi parte no. Listo, tal vez, no sé, algún comentario o algo al respecto.
O tal vez fueron alguna vez a una farmacia y les dieron un medicamento que ahorita se están sabiendo que no era para eso, era para otra cosa. Normalmente ustedes van al médico o se medican, o van a la farmacia que los medique. Nadie. Al médico. Muy bien. Bueno, creo que de aquí realmente son el porcentaje que vaya al médico por una indigestión o cosas así, sí es escaso, sí es bajo. No lo sé si tal vez en este grupo, pero la mayoría de personas cuando existe algún tipo de indigestión, diarrea que no sea crónica y cosas así, van a la farmacia. Y entonces ahí están ustedes para colaborarles. Y es por eso también que tienen que saber cómo van a colaborarles, ¿no? No podemos darles cualquier tipo de medicamentos porque sí. Entonces, ¿qué le vamos a dar a una persona que está con diarrea? ¿Qué podemos darle? Según lo que hemos visto. Me imagino que me pusieron atención al 100%. ¿Qué le vamos a dar? Las enterogerminas estaría bien, profe. Ya, a ver, les dije que las enterogerminas, ¿a quién va específicamente? ¿A niños o adultos? A niños pequeños. A niños pequeños. Muy bien, a niños menores de 1 año preferible, como les decía, por precios, ¿no? Porque, o sea, todos los probióticos son caritos. Entonces, preferible me compro un medicamento que tiene una forma de vida útil más larga a un medicamento que tenga que darle cada 8 horas, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, la rentabilidad del producto y la efectividad del producto, ¿ya? ¿Con qué debemos acompañarlo a los antidiarreicos? ¿O solo le damos un antidiarreico y ya está? No, con Pedialit o con Hidrolit, que son los suero oral. Ya, con diferentes tipos de sueros orales, ¿ya? Cuando vienen, no sé, todos me imagino que en algún momento tomaron algún suero oral. Unos dicen 75, otros dicen 40, otros dicen 30, otros dicen 60. ¿A qué se refiere ese numerito? No sé si en las farmacias les dicen de cuál desea o solamente piden por sabores. Sí, a mí sí me han dicho, me dicen, no, y para esa edad, bueno, porque tengo niños pequeños y ya también adolescentes, entonces me han dicho, mejor llévele el de 60 o el de 75, que es mejor, pero lo que no recuerdo es, o sea, ¿qué es lo que significa 60 o 75? Ya. ¿Alguien tal vez la sabe? Para que nos ayude con la respuesta. ¿No? Bueno, ese 70 MEQ que nos dice ahí son los 1000 equivalentes que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando les da diarrea pierden electrolitos. Entonces, dentro de los electrolitos principales tenemos sodio, potasio y cloro. Esos son los electrolitos que necesitamos recuperar. Entonces, los 1000 equivalentes les está diciendo el porcentaje por 1000, cuánto tiene el suerito que ustedes están tomando. Entonces, si viene a 60, viene el más básico de 30. Viene de 30, de 45, de 60 y de 75. Entonces, esos números es dependiendo qué tantas evacuaciones tiene en el día. Por ejemplo, si el niño está diarreico, pero tuvo 2 evacuaciones en todo el día, ¿no? Pero las evacuaciones son líquidas, entonces lo tratamos con probiótico y podemos tratarlo con un suero oral suave. Pero si las evacuaciones vienen cada media hora, cada 15 minutos, no podemos tratarlo con ello porque no va a compensar esos electrolitos con los que está perdiendo. Entonces necesitamos darle el de 75,000 equivalentes. ¿Ya? Ahora, hay muchas personas, no sé si tal vez alguien de ustedes lo hace. Está con calor y se toma un Pedialit. Está con calor y se toma un Hidraplus. Que porque vino caminando 2, 3 cuadras o 1 hora, o porque hizo deporte, se toma un suero oral de ellos. Recordemos que esos son sueros orales, son medicamentos, no son jugos así como el Gatorade, como los que venden en las tiendas, no. Son electrolitos, quiere decir que va a tener sodio, potasio y cloro,
Entonces, lo que va a hacer al momento de tomarlo es compensar eso que perdí, ¿ya? Nunca podemos comparar la descompensación que existe en una diarrea como la descompensación que existe trotar 15 minutos. ¿Ya? Entonces, no se los puede tomar así por así, que porque me hace calor me los voy a tomar. No, ese tipo de medicamentos no, porque al momento que ustedes toman sin necesidad, o sea, no hay ningún tipo de deshidratación y se toman ustedes ese tipo de medicamentos, van a causar sobreelectrolitos, ¿no? Entonces su cuerpo va a buscar la forma de eliminarlos y quien va a terminar sufriendo va a ser el riñón. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por eso existe los sueros orales, que son los médicos que se necesita cuando se bajan los niveles de electrolitos, y los sueros orales, bueno, el Gatorade que normalmente se lo vende en tiendas, que tiene una cantidad mínima de electrolitos, ¿ya? O simplemente con tomar agua, con un poquito de dulce, les va a ayudar a hidratarse y les va a ayudar a recuperarse. Entonces tenemos que ver la diferencia entre los dos, ¿sí? No cometan ese error de tomar cualquier tipo de suero oral simplemente por sed. Eso no está bien, lo dañan al riñón. Listo. ¿Alguna pregunta más tal vez? Sí, profe. Dígame. Disculpe, el medicamento 6-Copin, ¿qué efectos secundarios tiene? Ya, el medicamento 6-Copin, como les dije, es un medicamento que se lo utiliza para pacientes que salen de quimioterapias y tienen el vértigo o las náuseas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el detalle de este? Primordial, nunca se lo puede dar en mujeres embarazadas, ¿ya? Porque provoca alteraciones a nivel de feto. Entonces, a mujeres embarazadas está prohibido. Ya, ahora personas que no estén embarazadas, ¿cuál es el detalle? El efecto secundario de este es que va a actuar a nivel de riñón. Y cuando no es necesario consumirlo, recordemos que todos los medicamentos ejercen un efecto secundario, ¿ya? Entonces, este medicamento de aquí, específicamente este, va a ingresar al riñón. Y si usted no tiene por qué tomarlo, entonces va a provocar ahí poco a poco un daño. No es que hoy día me tomo 6 gotitas y ya mañana ya voy a empezar con daño renal. No, es poco a poco, es acumulado, ¿ya? Pero este es uno de los medicamentos que se lo utiliza específicamente para pacientes que tienen vértigo por quimioterapias, ¿ya? No más allá por el efecto secundario que provoca a nivel de riñón. Ahí, mire qué curiosidad, porque yo he consumido el 6-Copin cuando he ¿Ya? estado embarazada. ¿Pero se lo ha dado al recetaba médico? por el médico mismo, Ya. porque, bueno, era demasiado vómito que tenía cuando estaba en mis embarazos, prácticamente desde que empezaba hasta que concluía mi embarazo, o sea, no paraba, no es que decían, bueno, algunos dicen que los 3 primeros meses y ya pasa, ¿no? Pero a mí no, era Ya, el prácticamente detalle, desde que llegaba hasta que terminaba mi embarazo. muy bien. Ahora le voy a explicar el por qué el doctor hizo eso. El doctor hizo un riesgo-beneficio, ¿ya? ¿Por qué? Si usted pasa vomitando todo el embarazo, 9 meses de embarazo, quiere decir que no va a tener defensas, su sistema inmunológico va a bajar, va a tener una anemia que va a ser crónica, que al momento que se vuelve crónica, ¿quién va a sufrir más? Es el feto, ¿ya? Entonces, si él le dio el 6-Copin, era porque tenía el riesgo-beneficio para poder mejorar su forma de vida, o sea, para que lleve su embarazo a los 9 meses y estos vómitos que usted tenía no le provoquen una anemia que puede incluso estarlo matando al bebé. Entonces, ese es el riesgo-beneficio que el doctor hizo en su caso, porque me imagino que los vómitos fueron demasiado abundantes y ya estaba empezando a aparecer anemia y todo ello. Entonces, es un riesgo-beneficio que se corre. Gracias. Y sobre el Sertal también tengo como una dudita. Claro, dígame. Porque, por ejemplo, mi niña tiene 4 años y medio, ¿no? Y de pronto le da dolor de estómago. Yo sí le doy así de pronto Sertal, como Ya. para pasarle el dolor de la barriguita.
¿Eso está Ya. bien o no, no se puede hacer eso? No, el Sertal es uno de hecho, de todos los antiespasmódicos que tenemos aquí, el que menos debemos darlo sin receta médica es el Sertal compuesto. ¿Por qué? Por el efecto secundario que produce, ¿ya? En algunos pacientes causa dolor estomacal. Incluso hay estudios que estos ayudan a que la Helicobacter pylori se active mucho más rápido y provoque úlceras gástricas. Entonces es por eso que este tipo de medicamentos no se los debe dar sin receta médica, ¿ya? Entonces, sobre todo a niños, cuando el doctor lo medique, ¿ya? Por eso les digo que siempre tenemos a confundir un dolor de estómago con una indigestión, por ejemplo, que es una hinchazón estomacal o una inflamación estomacal, y eso se le da un antiespasmódico. No es dolor, sino es una inflamación, y esta inflamación provoca ese dolor, ¿ya? Entonces son dos términos muy diferentes, y por eso es que la Sertal compuesta, yo no le aconsejo que se la dé al niño, sobre todo es un niño. Recordemos que hay que velar con los niños y hay que darle lo mínimo que se puede en medicamentos, lo mínimo que se puede en medicamentos. Y uno de los que está contraindicado dar en niños, a menos que el doctor lo diga, porque es el único medicamento que le va a poder calmar, es la Sertal compuesta. ¿Ya? Ya, muchísimas gracias. Profe, tengo una pregunta, aunque no estamos tratando el tema, pero sí me gustaría hacerle una consulta. Dígame. Por ejemplo, mi mami es una persona va a cumplir sus 59 años, ¿no? Y tiene como tipo ansiedad, ¿no? Ya. Ella tiene ahora mismo tiene como tendencia a perder peso, y Ya. no es hormonal porque ya le hicimos todos los exámenes. Ya. Pero tiene diabetes también. Yo quería ver si se le puede dar a ella, por ejemplo, las nervinetas. Es algo muy personal, o sea que se lo comentó a usted, y le pregunto porque, bueno, a la consulta médica no la acompañé a mi mami, pero sí me gustaría darle así como manera de tranquilizante, porque en realidad sí la noto muy alterada, bueno, por ciertos problemas que ha tenido. Ya. Espera. El detalle de este es que debemos empezar por lo más suave, y dentro de lo más suave están los extractos naturales, ¿no? Agua del Carmen, valeriana, nervinetas, siempre cuidando de que esos productos no tengan azúcar, porque la señora es diabética. Si lo logramos controlar con este tipo de medicación, buenazo, ¿ya? Esa medicación, ¿cómo se da? Vamos a darle en la noche, antes de irse a acostar, por máximo 7 días, ¿ya? Esa lo va a ayudar. Incluso estas aguas de rosas que las venden en el mercado, que son, también hacen un efecto para disminuir la ansiedad. Ese tipo de medicamentos, como son homeopáticos y son naturales, se los puede dar sin ningún problema, pero máximo 7 días, ¿ya? En caso de que persista este tipo de situación, ¿no? Ya pasa todo este tratamiento y la señora otra vez vuelve con ataques de ansiedad, ahí sí ya se lo tiene que dar aviso al médico, porque muchas veces que el mismo medicamento provoca estos ataques, ¿ya? Entonces, el medicamento más las situaciones, recordemos que las personas diabéticas, sobre todo la diabetes tipo 2, son diabetes emocionales, ¿no? Entonces, recordemos que un mal día o un buen día, esto va a provocar que se eleve la glucosa. Entonces, eso le iba justamente, perdón que le interrumpa, es lo que justamente, mi mami tiene la diabetes tipo 2, es emocional, o sea, y ella cualquier problema o cualquier situación que tenga, enseguida el azúcar se pone, pero a nivel máximo. Sí, ahorita es lo que puede es ayudarle con estos que le digo, con ese tipo de tratamientos que son naturales, y en caso de no poder controlarlo así, ahí sí ya toca darle medicamentos más fuertes. Pero yo sí creo que, o sea, como familia, tendrían que hablar con su mamita y poderle explicar esta situación, de manera de que ella también colabore un poco con ustedes y vayan calmándole esta situación.
¿Por qué? Porque recordemos que los productos naturales, si los llevamos hasta cierto tiempo no hay problema, pero en el momento que ya toque subir una gradita y darle que para que duerma, ya no sean medicamentos ya homeopáticos, ya sean medicamentos farmacéuticos, podemos causar en ella una dependencia. Entonces va a ser como que una enfermedad más. Ya, aparte de ser diabética, va a tener otra enfermedad y tenemos que evitar a lo máximo eso. Entonces sí, más bien como familia, sí sería bueno que hablen y traten de tranquilizar esta situación. Sería lo mejor, porque ya más allá, si con estos medicamentos naturales no pasa, ahí sí ya estamos complicados porque ya tiene que el doctor recetarle un tipo de medicamento ya fuerte. Pero porque el doctor le está dando una pastilla para el azúcar, pero es algo impresionante, no baja el azúcar. Ya. Lo que pasa es que hay varios factores el por qué el azúcar no baja. Recordemos que la insulina depende qué tan bueno sea el mecanismo del páncreas, ¿ya? Y encima, como este tipo de diabetes 2, como se la llama emocional, es la variación de sentimientos que tiene la persona, que también va. Ahí sí ya el médico de cabecera es el que tiene que hacer el ajuste para poderla normalizar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que le suben las dosis al doble todo un mes para poderle normalizar y luego ya van disminuyendo poco a poco. Hay veces vuelta que ya les toca a muchos pacientes ya inyectarse insulina acompañada de medicamentos hipoglucémicos para poder neutralizar esta glucosa, ya no se eleve de nuevo. Pero eso sí ya es dependiendo del caso de cada persona. Por eso ya ahí sí ya tiene que ver su médico de cabecera cómo es la evaluación y la evolución de su mamita. Eso ya tiene que verlo él. Pero me imagino que si ya la está viendo, entonces está ahorita se es como que haciendo una fórmula para poder controlar la glucosa de su mamá. Sí, o sea, ya está con el médico, pero llevamos meses ya, o sea, que hemos estado pendiente de esto. Primero fue bajar el peso porque mi mami estaba gordita, decía que con eso íbamos a lograr controlar el azúcar. Mi mami ha logrado conseguir quedarse así muy delgadita realmente con todo lo que se hizo para que baje de peso. Pero resulta que ya llegó nuevamente la prueba que tenemos que hacerle de sangre y nuevamente sale el azúcar elevadísimo. ¿A cuánto está Bueno, llevando? mi mami ahorita es, no recuerdo exactamente, pero el médico dijo que está súper elevado y o sea está terrible. Mi mami incluso ha perdido el 80% de visión y le estoy hablando de una persona que va a cumplir el 1 de noviembre recién los 59 años. Incluso la semana pasada le hemos hecho hacer los lentes ya, porque ella está perdiendo hasta su visión por el azúcar que está elevada y el médico no logra controlarle. Entonces, en vista de esto, es que a mí se me ocurre de pronto darle esto para la ansiedad, porque han sido problemas muy fuertes en casa y bueno, o sea, como familia, dice usted, de poder hablar, es uno de mis hermanos mismo quien provoca toda esta situación. Estamos en una situación compleja con mi hermano que se le ha metido toda la locura y la está haciendo sufrir bastante. Entonces, eso es lo que la logra ponerla mal y nuevamente se eleva y nuevamente se eleva. Y es más, no es que se eleva, no baja más claro el azúcar. Pero está que prueben con otro tipo de médico también. Si existe esa posibilidad, también sería bueno que puedan Por ver otro punto de ejemplo, vista. O sea, con otro por médico ejemplo, aquí cambian. en Loja, algún médico bueno que usted conozca en este tema, por favor, tal vez de pronto. Bueno, uno de los médicos que son endocrinólogos. Sí, que no hagan los bordes, que los peguen. Los bordes. ¿Qué vas a ver? Estoy
¿Qué es eso? Obviamente. Eso es de mi mano. Ahí nomás. Ahí adentro. Hola, señor. No te vayas. Agüita, ¿no? Mande, tía. Ya voy. Para llamarlo, pero ella no tiene tu número para que te... Sí, este es el grupo, usted es el grupo. Sí, Porque Lo que acá no- desde sale Cecilia. no me sé.